Hola a todos, en este video vamos a ver un ejercicio para el curso de mecánica de fluidos. ¿Ok? Este ejercicio, el enunciado nos dice lo siguiente. En una central hidroeléctrica emplea una turbina Pelton para extraer energía a través de una abertura de una compuerta en un represamiento, como se muestra en el gráfico. Se conoce que la pérdida de recorrido de flujo a través de una tubería forzada es aproximadamente esta expresión, H sub F igual a CQ cuadrado. ¿Ok? Donde C es una constante que depende de las dimensiones de la compuerta y las propiedades del fluido. Ahora, nos piden demostrar que la potencia máxima de la turbina está dada por la siguiente expresión, donde N es la eficiencia, gamma el peso específico del agua, H la altura del nivel del agua, Q el caudal, y cuál será la variable con la cual obtendremos esta expresión. Q es la variable. Voy a resaltarlo, Q es la variable. ¿Okay? Primero vamos a aplicar nuestra ecuación de energía. En estos dos puntos, 1 y 2. ¿Okay? El punto 1 tiene una cierta energía y el punto 2 tiene otra cierta energía. A primera vista podemos decir que la diferencia entre la energía de estos dos puntos es H, pero esto no es así debido a que cuando pasa por esta sección tiene una pérdida, como se especifica acá. Entonces, la expresión que relaciona la energía en estos dos puntos sería la siguiente. E1 es igual a la energía en 2 más H mayúscula menos la pérdida. Y la pérdida. Porque en realidad no es todo este H, sino es que le estoy quitando la pérdida. O sea, esa es la altura, esa es la diferencia en realidad de energía que hay entre estos dos puntos. ¿Okay? ¿Y por qué quiero resaltar este valor? Porque esta expresión va a ser importante cuando llevo la potencia máxima. ¿Okay? Nosotros sabemos que la potencia de una turbina se define de la siguiente manera. La eficiencia por el gamma, por el caudal, por la altura de energía que se le quita, que en este caso debe ser H mayúscula menos H sub F. H menos H sub F. ¿Ok? Pero yo sé que H sub F sigue esta relación. Entonces, la potencia vendría a ser la eficiencia gamma Q, perdón, eficiencia gamma Q, H mayúscula menos CQ cuadrado. ¿Ok? Aquí nos piden hallar esta expresión tomando en cuenta que Q es la variable que el caudal ahora. Entonces derivamos la potencia entre el caudal y derivamos esta expresión. Tenemos que n gamma Q cuando deriva de esto H menos 2 veces n gamma Q CQ, perdón. Okay, esta es nuestra expresión. Y como nosotros queremos el máximo, esto lo igualamos a 0. Si lo igualamos a 0, obtenemos la siguiente expresión. Perdón, aquí este. C es igual a H sobre 3Q cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando C vale esta expresión, C es igual a esta expresión, tenemos que la potencia es máxima. Entonces aquí reemplazamos para este valor de C. Potencia máxima es igual a esta, y reemplazamos esta expresión, esta acá. Eficiencia gamma Q, H menos H sobre 3Q cuadrado por Q cuadrado. Se va el Q cuadrado. De esta diferencia obtengo 2H tercios y obtengo que mi potencia máxima es igual a 2 veces la eficiencia de gamma QH entre 3. Y se confirma el supuesto que nos pedía. Bueno, se demuestra lo que nos pedía el ejercicio. Demostrar que estas dos expresiones son iguales. Y listo. ¿Ok? Ahora algunas anotaciones.
La ecuación de continuidad se basa en el principio de conservación de la masa sobre un volumen de control. Yo defino mi volumen de control y sobre este volumen de control, que seguramente entra y sale el fluido, aplico mi principio de conservación de masa y obtengo la ecuación de continuidad. ¿Ok? La ecuación de cantidad de movimiento se basa en la segunda ley de Newton sobre un volumen de control. Es lo mismo. Defino mi volumen de control y sobre este aplico la segunda ley de Newton. La ecuación de Bernoulli relaciona dos puntos en una misma línea de corriente y se obtiene a partir de la segunda ley de Newton sobre todo corriente. Ok, es decir, tengo mi línea, aquí tengo el punto 1 y tengo el punto 2 y la ecuación de Bernoulli relaciona estos dos puntos. ¿Ok? Ahora, algunos datos medio curiosos, si ustedes desean adentrarse más en estos temas, verán que en algunos libros se define la ecuación de la energía, que es diferente a la de Bernoulli. Y esta ecuación de la energía se basa en la primera ley de la termodinámica. Pero bajo ciertos supuestos, o sea, si tenemos en cuenta ciertas consideraciones, obtenemos que la ecuación de la energía y la ecuación de Bernoulli son iguales matemáticamente. Pero la diferencia es que sus demostraciones y sus condiciones son distintas. Pero bajo ciertas circunstancias vienen a ser iguales. Y por eso muchas veces decimos que la ecuación de Bernoulli es la ecuación de la energía, a pesar de que la ecuación de Bernoulli se obtiene a partir de la segunda ley de Newton, mientras que la ecuación de la energía se obtiene a partir de la primera ley de la termodinámica. Y por último, los coeficientes alfa y beta se usan para ajustar la distribución de velocidades. Aquí quiero decir que normalmente en un fluido la distribución de velocidades tiene más o menos una forma curva. Pero ¿qué pasa? Para simplificar cosas, nosotros, mediante métodos estadísticos y de cálculo integral, hacemos que esta distribución curva sea una distribución constante. Y al hacer esto, tenemos que hacer ciertos ajustes debido a que no usamos únicamente la velocidad en sí mismo, sino usamos sus otras formas como la velocidad al cuadrado. Y al hacer esto, estos ajustes se desajustan, por así decirlo. Por eso existen los factores alfa y beta. Para hacer esos reajustes, debido a que en realidad es esta distribución de velocidades que ocurre en la vida real, pero nosotros para simplificar cálculos asimilamos una distribución constante. Y por eso existen los coeficientes alfa y beta que se ven en sus respectivas expresiones. ¿Okay? Vamos con este problema que es relativamente sencillo. ¿Okay? Un tazón semisférico de masa m en equilibrio se mantiene en equilibrio por el chorro de agua vertical que se descarga a través de la boquilla de diámetro S. Si la descarga de agua a través de la boquilla es Q, es decir, el caudal, determine la altura h por la cual el tazón queda suspendido. La densidad del agua es ρ sub W. Ignore el peso del chorro de agua. Okay. Aquí es una aplicación directa de Bernoulli. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar Bernoulli en este punto 1 digamos, perdón, punto 1 y aquí el punto 2, que es cuando el chorro entra en contacto con el tazón. El tazón es todo esto. ¿Ok? Por Bernoulli, bueno, aquí establezco mi nivel de referencia, y por Bernoulli tengo que la energía en 1, perdón, mejor lo escribo aquí, la energía en 1 es igual a la energía cinética porque aquí estoy estableciendo mi nivel de referencia y no hay presión porque estamos en la atmósfera y consideramos que la presión es 0. Entonces considero que aquí tengo el caudal entre el área que viene a ser pi cuartos s al cuadrado, todo esto al cuadrado, por 1 sobre 2g. Esta es la energía en 1. Ahora la energía en 2, al entrar en contacto con el tazón, inmediatamente aquí la velocidad en 2 es 0.
qué? Porque está entrando aquí, en este punto, inmediatamente ya no hay movimiento, porque se mantiene el equilibrio. Entonces, lo que sí hay, va a haber presión, P sub 2. Y como está a una cierta altura h, que aquí es la incógnita, del nivel de referencia, hay una energía potencial, que debe ser h. Entonces, la energía en 2 viene a ser la presión en 2 entre gamma más h. Y ignorando las pérdidas, entonces estos dos tienen que ser iguales. Entonces, presión en 2 va a ser igual a gamma por u al cuadrado 16 pi al cuadrado s a la cuarta 2g menos h. Menos h. Esa es la presión en 2. ¿Ok? Ahora, como esta es una presión, la presión no es fuerza, entonces tenemos que multiplicar por un área. Asumiendo que el área por el cual el chorro sale de la boquilla de la manguera se mantiene constante, es decir, que el área no cambia mucho, entonces la fuerza en 2 viene a ser la presión en 2 por el área de la boquilla, que viene a ser pi cuartos s al cuadrado. ¿Ok? Y con eso tenemos la fuerza, pero por equilibrio esta fuerza tiene que ser igual a la masa por la gravedad, mg. ¿Ok? Y con estos datos despejamos h. Entonces reemplazamos gamma por 16 q al cuadrado entre pi al cuadrado s4 2g menos gamma h. Todo esto tiene que ser igual, voy a reemplazarlo aquí de frente, a m por g 4 entre pi es el cuadrado. ¿Ok? Bueno, este gamma es igual a rho omega, que es dato por la gravedad. Y esto también lo podemos despejar así. Y podemos simplificar la gravedad, que no nos va a interesar mucho. Y esto lo pasamos a este lado y este coeficiente lo pasamos a dividir. Obtenemos la siguiente expresión. Rho gamma g 16 q cuadrado pi es a la cuarta 2g menos 4m pi s al cuadrado, todo esto por 1 sobre rho w. Y ese es el valor de h. Todo en base a los datos obtenidos. ¿Ok? Listo, ese es el problema. Ahora vamos con un tema muy interesante que siempre causa confusión con muchos, es el diagrama de Moody. ¿Ok? Darcy Weisman nos dice lo siguiente, que las pérdidas en tuberías siguen la siguiente expresión: un coeficiente f por la longitud de la tubería por su diámetro por el aporte cinético, el aporte energético cinético que hay en una sección. Bueno, en problemas te especifican de qué punto hacia qué punto, pero esta es la expresión más importante. ¿Ok? ¿Ya? En base a esta expresión se han hecho diversas ecuaciones que buscan explicar el comportamiento de f. Una representación gráfica del comportamiento de f en función de los parámetros del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, que viene a ser la rugosidad absoluta entre el diámetro, que aquí la rugosidad absoluta lo denotan como epsilon o bueno, como quieran llamarlo, pero en los manuales de laboratorio de mecánica de fluidos lo denotan como kappa. Pero bueno, cuestión de notación, no influye mucho. Perdón. ¿Ok? Con lo cual vamos a analizar este gráfico. Este gráfico más que todo nos sirve para las zonas críticas y las zonas de transición, es decir, cuando el flujo ya no está
su estado natural, ya no está en la zona laminar. ¿Ok? Esta es la ecuación general. Una zona de transición y esta es la ecuación general. Ahora, analicemos esto. Esto depende de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Ahora, ¿qué pasa en el caso curioso que varias veces se va a ver en el curso? Pasa cuando la tubería es lisa. Cuando la tubería es lisa, este valor, kappa, es muy pequeño. ¿Y qué pasa si un valor muy pequeño le veremos en un diámetro que usualmente es muchísimo más grande que kappa? Entonces, el valor de kappa entre el diámetro lo aproximo a cero. Y cuando me dicen hay una tubería lisa, no me están diciendo que no hay pérdida, sino me están diciendo que este coeficiente, que este valor es cero. Entonces la ecuación de Darcy-Weisbach toma la siguiente forma. Esta. Por eso aquí dice flujo en un tubo liso. O sea, el valor de F se comporta de la siguiente manera. Y gráficamente se aprecia por estas zonas. Tubo liso, más o menos una expresión lineal por el tema del número de Reynolds. Y si se dan cuenta, la escala de la cual está dibujado el diagrama es una escala logarítmica. Que, bueno, si no están familiarizados con el tema de escala logarítmica, lo van a ver a más detalle en el curso de mecánica de suelos, porque es un tema muy recurrente graficar los datos en una escala logarítmica. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ahora analizamos otro caso. ¿Qué pasa cuando el número de Reynolds es absurdamente grande? Porque cuando hablamos de tubería hay casos donde el número de Reynolds puede salir del orden, como vemos aquí en el diagrama, de 10 a la séptima. Es decir, como cerca de 10 millones o 10 a la 8 de 100 millones. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, cuando el número de Reynolds es absurdamente enorme, o sea, tiende al infinito, el aporte de esta parte de la ecuación es cero y la podemos despreciar. Y por eso hay una expresión que dice zona completamente turbulenta, es decir, que el número de Reynolds es tan alto que hace que el aporte de este valor sea nulo, no nos interese y podamos simplificar la expresión de esta forma. Este caso no es muy común, pero puede darse, por eso lo pongo aquí. O sea, lo voy a borrar, por eso recuerdo. Zona completamente turbulenta. Zona completamente turbulenta es cuando el número de Reynolds tiende a un valor absurdamente grande. Y flujo en un tubo liso significa que kappa es muy pequeño y la rugosidad relativa o kappa sobre el diámetro es aproximadamente cero. Aquí, como les está explicado de esta manera. Y pues, más bueno, en el diagrama se define esta línea donde podemos hacer esa división, donde podemos considerar ya una zona completamente turbulenta y aplicamos directamente esta expresión, que si nos damos cuenta es constante. O sea, aquí nos dice la relación de rugosidad relativa, porque este coeficiente se le llama rugosidad relativa. Vemos que ya toma una línea que ya se vuelve constante, es decir, ya no varía mucho. Por eso es importante identificar muchas veces cuánto es nuestro número de Reynolds. Y si vemos que tenemos un número de Reynolds muy alto y una rugosidad relativa relativamente por esta zona alta, entre comillas, entonces podemos hacer la simplificación y usar directamente esta expresión. En el caso de que no nos den el diagrama, pero si nos dan el diagrama, aplicar directamente, ver directamente en el gráfico, porque sería mucho más fácil que hacer los cálculos. Y con esto vamos con un ejercicio de una pregunta del ciclo pasado, que a simple rasgos parece muy simple, pero en realidad es algo muy largo. Es muy largo en realidad. ¿Ok? Aquí nos dice, el agua bombea entre dos grandes tanques abiertos conectados por una tubería lisa, ¿ok? Lisa, quédense con este dato porque es lo que acabamos de explicar hace un momento, de 1500 metros, ¿ok? Voy a escribirlo aquí. Longitud 1500 metros. Hay una bomba. ¿Cómo se muestra la figura? Si la bomba agrega 20 kilowatts, ¿ok? De potencia, el fluido
generando un caudal de 1 metro cúbico por segundo. Ok, Q es igual a 1 metro cúbico por segundo. ¿Cuál es el diámetro de la tubería? Ok, esta pregunta es relativamente fácil, pero es algo larga y nos da mucho que pensar y analizar. Ok, recordemos, cuando dicen que la tubería es lisa, no nos están diciendo que despreciemos las pérdidas, sino que, la manera de hallar las pérdidas, o sea, el coeficiente F, va a tener una expresión especial, como expliqué hace un instante. ¿Ok? Estos son los datos. Vamos a asumir que la eficiencia es igual a 1, para no hacernos problemas. ¿Ok? Por bombas, yo sé lo siguiente. La potencia es igual a gamma Q por H entre la eficiencia. Pero si esto es 1, no nos interesa. Este valor lo sabemos. Vamos a asumir que es 9,81 kilonewton metro cúbico. Especifico las unidades para que no haya inconvenientes. La potencia es igual a 20 kilowatts. Por eso kilo con kilo se va a ir a la larga. Es igual a 9,81 kilonewton metro cúbico. Perdón, por el caudal 1 metro cúbico por segundo para por H. Muy bien. Reemplazando me sale que H es igual a 2,038 metros. Listo. Primer valor importante, ya hay H. ¿Ok? H es el aporte de la bomba. Y si nosotros analizamos el gráfico y bueno, a primera vista si leemos lisa y no hay un cambio lisa y decimos, pero es lisa, no hay pérdidas. Sí hay pérdidas, ya lo expliqué hace un segundo. En realidad, la, la altura del agua en este depósito debería ser más o menos de esta forma, o sea, llegar hasta este nivel, si no hubiera bomba y si el fluido fuera en este sentido. Ahora, ¿qué pasa? O sea, aquí hay una pérdida, un HL. ¿Qué pasa? La bomba agrega compensa esa pérdida, haciendo que H sea igual a HL. Y este es igual a 2,038 metros, que para hacer una tubería de 1500 metros es relativamente poco. Pero bueno, sigamos. Como expliqué hace un momento, en el caso de tuberías lisas, la ecuación aquí de f tiene el siguiente comportamiento. 1 sobre raíz de f es igual a 2 veces logaritmo del número de Reynolds por la raíz de f menos 0,8. ¿Ok? Y este lo voy a reordenar de la siguiente manera. 1 sobre la raíz de f es igual a logaritmo del número de Reynolds al cuadrado por f entre 10 a la 0,8. No se olviden propiedades del logaritmo, que esto es lo mismo que el logaritmo de 10 por 10 y esto lo puedo pasar ahí y obtengo esta expresión. Es lo que quiero llegar. ¿Okay? Esta expresión va a ser muy importante más adelante. ¿Okay? Y no nos olvidemos esto. HL es igual a F por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G y el número de Reynolds se define como la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinética. Y por eso lo apunté porque este dato es importante. Este dato es para una temperatura de 4 grados. Porque vamos a asumir esas condiciones para este ejercicio. ¿Okay? Estas expresiones van a ser muy importantes. ¿Okay? Sigamos. Yo sé que el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre nu. Entonces, ¿qué hago? Simplemente elevo al cuadrado el número de Reynolds. El número de Reynolds al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado por el diámetro cuadrado entre nu al cuadrado. ¿Ok? Y reescribo los términos de la siguiente manera. Velocidad al cuadrado es igual al número de Reynolds al cuadrado por nu entre el diámetro al cuadrado. Aquí voy a escribirlo mejor. Nu entre el diámetro al cuadrado. Y
Si lo divido entre 2G y este también entre 2G, tengo una expresión conocida que puedo reemplazar en la siguiente fórmula. No se olviden que HL es igual a F LD velocidad al cuadrado 2G. ¿Ok? Esta expresión ya la tengo y la reemplazo. L entre D por F por el número de Reynolds al cuadrado nu sobre 2G diámetro al cuadrado. Y no se olviden que HL es igual al H mayúscula, que ya lo calculamos aquí. HL es igual al H mayúscula. Entonces voy a ordenar la expresión para que se entienda a dónde quiero ir. H mayúscula es igual a número de Reynolds al cuadrado por F. Ya más o menos se van viendo la idea a dónde quiere llegar. Por nu al cuadrado por L entre 2G por el diámetro cubo. Entonces puedo seguir ordenando la ecuación para obtenerlo de la siguiente manera. 2G por H entre nu al cuadrado entre L por D al cubo es igual al número de Reynolds al cuadrado por F. ¿Ok? Listo. Tengo esta expresión. Y quiero que recuerden, el número de Reynolds al cuadrado por F es la forma que llamamos acá, que mencioné que era muy importante. Y la reemplazamos. Entonces tenemos 1 sobre la raíz de F, que esta tiene que ser igual a logaritmo de raíz del Reynolds al cuadrado por F, que es toda esta expresión, 2GH entre nu al cuadrado L por 10 a la 0,8, no se olviden que este era el número que estaba antes, por el diámetro cubo. ¿Ok? Ahora todo este número, este numeraco, que todos son datos dicho sea de paso, este dato, 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 dato del problema, dato, dato, lo voy a escribir, lo voy a denotar de la siguiente manera. Voy a decir que K es igual a, que K al cubo es igual a 2G H nu al cuadrado L por 10 0,8. ¿Ok? ¿Ok? Yo reemplazando valores obtengo que K es igual a 56,8. Aquí lo voy a poner directamente. K es igual a 56,8. ¿Ok? Listo, entonces tengo 1 sobre la raíz de F es igual al logaritmo de 56,8 diámetro al cubo. Diré 56,8 al cubo. Perdón. ¿Ok? Y esto es igual a 3 veces logaritmo de 56,8 diámetro. Entonces voy a escribir esta ecuación voy a reescribir f de la siguiente manera. F va a ser igual a la inversa del cuadrado de este valor. 1 sobre 9 veces logaritmo de 56,8 diámetro. Todo esto al cuadrado. Ok, ya tengo la expresión para f. Y la reemplazo en mi ecuación original que viene a ser, esta es mi ecuación original por así decirlo. HL que es igual a H es igual a F LD velocidad al cuadrado sobre 2G. Pero aparte yo sé por continuidad que la velocidad es igual al caudal sobre el área. Y el área, bueno, en el área está el diámetro. Y esto es dato también. Este es igual a Q sobre pi cuartos diámetro cuadrado. ¿Ok? Y ya tengo el diámetro, esto es dato. Ya me deshice de la velocidad. Y puedo reemplazar todo esto en esta expresión. Y bueno, voy a añadir otra diapositiva.
Bueno, como venían diciendo, puedo escribir la ecuación de la siguiente manera. H es igual a 1 sobre 9 logaritmo al cuadrado de 56,8 diámetro por la longitud entre el diámetro por el caudal al cuadrado entre pi cuartos diámetro al cuadrado, todo esto al cuadrado por 2g, parte de abajo. ¿Ok? Y recordemos, la longitud es dato, caudal es dato, la gravedad es dato y h es dato. Aquí lo voy a recordar, L es igual a 1500 metros, el caudal es igual a 1 metro cúbico por segundo, h es igual a 2,038 metros y la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, resolviendo esta ecuación, para esto recomiendo usar, si tiene el programa de Texas para computadoras, o si no en Excel, que hay varios tutoriales en YouTube de cómo resolver este tipo de ecuaciones con Excel, verlos, pero aquí ya lo tengo resuelto. Y en conclusión me sale que el diámetro es igual a 1,3 metros. Listo, está resuelto el problema. Como ven, es un problema para analizar más que todo, porque de las conclusiones que de las condiciones que nos han dado, tenemos que hacer un análisis para darle forma a través de las ecuaciones que nosotros manejamos, que son la de calcular el coeficiente f y, bueno, darle la fórmula, dar la forma a través del número de Reynolds y, bueno, luego reemplazar valores. Listo. Y bueno, por último quisiera hacer unos cuantos comentarios porque sé que les viene una parte teórica. ¿Ok? La ecuación de continuidad se basa en el principio de conservación de la masa sobre un volumen de control. Es decir, defino mi volumen de control aquí y sobre este volumen de control puede entrar y salir fluido de él. Entonces, si yo aplico el principio de conservación de masa sobre este volumen de control, el cual puede entrar o salir fluido, entonces yo obtengo la ecuación de continuidad. Punto 1, ese es el punto 1. Punto 2, lo mismo, sobre un volumen de control aplico la segunda ley de Newton y yo obtengo la ecuación de cantidad de movimiento. Porque no se olviden que la segunda ley de Newton dice que la rapidez con la cual cambia la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de fuerza. Listo, y con eso sobre un volumen de control, así yo defino mi volumen de control, obtengo la ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Okay? La ecuación de Bernoulli relaciona dos puntos en una misma línea de corrientes y se obtiene por la segunda ley de Newton sobre un tubo de corriente. Es decir, que si yo tengo mi tubería y yo defino una línea de corrientes que pase por el medio, los puntos sobre esa línea de corriente se relacionan a través de la ecuación de Bernoulli. Punto 1, punto 2, la presión en 1 entre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G tiene que ser igual a la presión 2 entre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Esto es lo que nos dice Bernoulli, que dos puntos en una misma línea de corriente se relacionan de la siguiente manera. ¿Okay? Ahora, estas definiciones son para ser estrictos teóricamente, pero dudo que les venga, así que estas son opcionales si quieren las escuchan o si no la pueden omitir, no les va a pasar nada, porque a nivel de este curso no son importantes, pero para si quieren ser más quisquillosos o bien estrictos, les recomendaría escucharlas. ¿Ok? La ecuación de energía se basa en la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? La ecuación de Bernoulli lo que me hace es me relaciona dos puntos. ¿Ok? Pero la ecuación de la energía me relaciona dos secciones. Es decir, si yo aquí tengo mi tubería y aquí yo defino mi sección 1
Aquí defino mi sección 2. La ecuación de la energía me relaciona cualquier punto en la sección 1 con cualquier punto en la sección 2. Es decir, me puedo relacionar este punto con este punto, o este punto con este punto, o este punto con este punto de nuevo. O sea, con cualquiera, me da igual. Solamente dice, tú defíneme dos secciones y la ecuación de la energía te relaciona cualquiera de esos puntos en cualquiera de las secciones. ¿Ok? La demostración y los supuestos de la ecuación de la energía son diferentes a la ecuación de Bernoulli. Claro, porque la de Bernoulli se basa en la segunda ley de Newton, mientras que la de la energía se basa en la primera ley de la termodinámica. Por eso, la demostración y los supuestos son distintos. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, y esas condiciones son las que prácticamente se dan en las aplicaciones ingenieriles de la mecánica de suelos, estas dos ecuaciones, la de la energía y la de Bernoulli, son iguales. ¿Por qué? Porque en la ecuación de la energía, si yo considero únicamente la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, que aquí lo voy a llamar Z, y si yo considero solamente esas dos fuentes de energía, me va a salir que la de Bernoulli y la ecuación de la energía son iguales. Pero si yo considerara, no sé, la energía térmica, o la energía de deformación, o la energía rotacional, estas dos ecuaciones serían muy distintas. Por eso, a un nivel teórico, a un nivel más de investigación, es importante hacer esas divisiones. Pero a un nivel práctico nos sirve decir que la ecuación de la energía y la ecuación de Bernoulli son iguales. Y por último, los coeficientes alfa y beta. Lo habrán visto en algún libro y la explicación es muy simple. En la realidad la distribución de velocidades es tipo parabólica, es una curva, en general es una curva. Pero nosotros lo que hacemos, lo asimilamos como si fuera una distribución de velocidad constante en toda la tubería. Pero ¿qué pasa? Que en la ecuación de cantidad de movimiento y continuidad y cantidad de movimiento, yo a mi velocidad lo elevo al cuadrado, lo elevo al cubo, o no sé, lo elevo al cuadrado en general. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo elevo esto al cuadrado y este al cuadrado, ya no calza, ya ese ajuste, ya no esa redistribución de velocidades, ya no es tan exacta, por lo que introduzco alfa y beta para reajustarlo. Pero lo bueno es que en general, en la práctica, alfa y beta son muy cercanos a uno. Por eso es que en aplicaciones ingenieriles, alfa y beta se consideran uno, porque en la práctica son muy cercanos a uno. Pero hay ciertas ecuaciones donde, bueno, donde en general beta puede valer 2, esos son en flujos laminares si no me recuerdo. Pero para aplicaciones prácticas, para curso, a menos que le digan lo contrario, alfa y beta son uno. Okay. Bueno, muchas gracias por escuchar este video y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto más de nuestros talleres, charlas, actividades, asesorías en general. No se olviden de ver nuestra página de Facebook, el canal de YouTube y seguirnos en Instagram. Muchas gracias.